Anabela con un sollozo inexplicable. Era como si su propio niño la estuviera llamando desde el cielo, pidiéndole que socorriera a otro pequeño que padecía. «Darío, eres tú quien me está pidiendo que ayude», murmuró mirando hacia arriba. Se quedó varios minutos más en el pasillo, luchando consigo misma. «¿Qué voy a hacer yo, una simple trabajadora doméstica, en un sitio así?», pensó con el pecho apretado. Pero su corazón le gritaba que debía intentarlo. Si yo fuera la mamá de ese bebé, querría que alguien lo consolara. Sabía que era imprudente meterse en asuntos de gente adinerada, pero no podía marcharse y dejar que ese niño siguiera sufriendo. «Diosito, si es tu voluntad que yo ayude, dame fuerzas», oró en silencio. Finalmente tomó valor y se dirigió hacia la habitación de donde provenía el llanto. Al llegar al umbral, Anabela vio a través del cristal a un hombre elegante llorando junto a la cunita del pequeño. Su dolor era tan evidente que a ella se le encogió el alma. «Este señor también está sufriendo mucho», pensó con compasión. «Ha de ser el papá del niño». Observó que el hombre intentaba alzarlo, pero sus manos temblaban tanto que parecía temer lastimarlo. «No sabe cómo reconfortarlo», se dijo Anabela. «Está tan desesperado como su hijo». Durante unos instantes más contempló la escena sintiendo cómo su instinto maternal se hacía más fuerte. «Yo sí sé cómo calmar a un bebé que llora», pensó con seguridad. «Lo hice con mi Darío muchas veces». No sabía si era correcto interrumpir, pero tampoco podía quedarse ahí inmóvil. «Si me corren, pero debo intentarlo». Con el corazón retumbando, tocó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz dulce, pero firme. «Creo que puedo ayudar». Salvador levantó la vista, sorprendido de ver a una mujer desconocida en el marco. Sus ojos hinchados de tanto llorar se encontraron con la mirada compasiva de Anabela. «Señora, esta es una habitación privada», dijo Salvador, sin agresividad. «Lo sé, señor». «Disculpe la molestia», respondió Anabela con respeto, «pero llevo 20 minutos escuchando llorar a su bebé y mi corazón no me deja irme». Salvador la estudió unos segundos. Había algo en esos ojos que le transmitía calma. «Yo perdí un hijo hace años», continuó Anabela, «y sé reconocer el llanto de un pequeño que necesita brazos de madre». Aquellas palabras tocaron algo profundo en Salvador. «¿Usted cree que puede tranquilizarlo?», preguntó con una mezcla de esperanza y desesperación. «Puedo intentarlo si usted me lo permite», respondió ella. «Ya probamos todo, señora», dijo Salvador con la voz quebrada. «Los médicos, las enfermeras, yo mismo, nada funciona. Permítame cargarlo, señor. A veces los bebés solo requieren sentir el cariño de alguien que entiende su dolor». Salvador contempló a Anabela durante unos segundos que parecieron eternos. En sus ojos cansados se mezclaban la angustia y el anhelo. «Está bien, señora», murmuró al fin. «Ya no sé qué más hacer». Se hizo a un lado, permitiendo que Anabela se acercara a la cuna. Ella se lavó las manos con cuidado en el lavabo de la habitación, mientras susurraba una pequeña plegaria. «Virgencita de Guadalupe, ayúdame a consolar a este angelito», murmuró en voz baja. Salvador observaba cada gesto de aquella extraña que había aparecido como un ángel en su momento más crítico. Había en su modo de moverse una serenidad segura que le inspiraba confianza. «¿Cómo se llama su bebé?», preguntó Anabela mientras se secaba las manos. «Aún no tiene nombre», respondió Salvador con tristeza. Su mamá quería esperar a conocerlo para decidir. Anabela asintió con comprensión. «Entonces le diré Angelito por ahora», comentó con una sonrisa tierna. Se inclinó sobre la cuna y extendió los brazos hacia el pequeño que lloraba a mares. «Ven acá, Angelito», le dijo con voz melodiosa. «Ya llegó alguien que te entiende». Sus manos, curtidas por años de trabajo, se acercaron al niño con una delicadeza infinita. En el instante en que sus dedos tocaron su piel, algo casi mágico ocurrió. El llanto comenzó a disminuir gradualmente, como si el bebé reconociera esas manos que lo tocaban con tanto amor. «Tranquilo, mi vida», susurró Anabela al alzarlo con sumo cuidado. «Ya no estás solito». Salvador se quedó inmóvil, viendo cómo su hijo, que llevaba horas sin calmarse, empezaba a apaciguarse. «No puede ser», murmuró incrédulo.
¿Cómo es posible? Anabela acunó al bebé contra su pecho, meciéndolo con ritmo constante. Los pequeños sienten el amor verdadero, explicó sin apartar la mirada del niño. Este angelito solo necesitaba sentir que alguien lo ama de veras. En menos de 5 minutos, el milagro se consumó. El bebé dejó de llorar por completo y se durmió en los brazos de Anabela. Su respiración se volvió tranquila y profunda, como si por fin hubiera hallado la paz. Salvador no daba crédito a lo que veía. ¿Cómo lo hizo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Cómo logró serenarlo tan rápido? No fui yo, señor, fue el amor, respondió ella con sencillez. Los niños perciben cuando alguien los quiere sin condiciones, sin temor. Salvador se acercó para observar el rostro sereno de su hijo dormido. Era la primera vez en 2 días que veía esa expresión de calma. Parece un angelito, susurró conmovido, como si al fin hubiera encontrado lo que buscaba. Anabela asintió sin dejar de mecerlo. Todos los bebés necesitan sentirse queridos y resguardados, dijo. Este niñito esperaba que alguien le susurrara que todo va a estar bien. El silencio era tan hondo que se escuchaba la respiración plácida del pequeño. Salvador se sentó junto a la cama, incapaz de apartar la vista de aquella escena. Señora, usted acaba de lograr lo que ningún médico pudo, dijo con gratitud inmensa. No sé cómo agradecerle. No me agradezca, señor, contestó ella. Solo hice lo que cualquier mujer con corazón de madre haría. En los ojos de Salvador había lágrimas, esta vez de alivio. Usted mencionó que perdió un hijo, preguntó con tacto. Anabela asintió con tristeza. Hace 8 años, se llamaba Darío, y tenía 6 meses. Salvador sintió una punzada. Lo lamento profundamente, señora. No puedo imaginar ese dolor. Por eso comprendo a su angelito, dijo ella con melancolía. Los dos sabemos lo que es extrañar a alguien querido. Las enfermeras empezaron a asomarse, incrédulas ante el silencio reinante. Doña Lidia, la jefa de enfermeras, entró sin ruido y se quedó boquiabierta al ver al bebé dormido en brazos de Anabela. No puedo creerlo, susurró. Tras horas llorando sin pausa. Y ahora, Salvador se acercó a la enfermera. Esta señora lo calmó en 5 minutos, dijo con asombro. Es un milagro. Doña Lidia contempló la escena con admiración. Algunas mujeres tienen un don especial con los pequeños, comentó. Es como si hubieran nacido para maternar. Anabela escuchó y sintió una mezcla de punzada y alegría. Yo nací para ser madre, pensó, pero Diosito me quitó esa oportunidad. Sin embargo, sosteniendo a ese bebé ajeno, se sentía completa otra vez. Quizá este angelito llegó a mi vida por alguna razón. Se dijo, entonces, en ese instante de paz, Anabela notó algo que le heló la sangre. Una pequeña mancha de nacimiento en el pecho del niño, idéntica a la que tenía su difunto Darío. Sintió que el mundo se detenía mientras miraba esa marca. Era exactamente igual a la de su hijo. Una media luna perfecta. No puede ser, pensó con las piernas temblorosas. Es solo coincidencia. Cerró los ojos unos segundos y respiró hondo para templarse. Darío, eres tú quien me está enviando señales, murmuró en su interior. Al volver a mirar la mancha, las lágrimas le brotaron. Era demasiado parecida para llamarla casualidad. Mi niño tenía exactamente la misma marca, susurró casi sin voz. Salvador notó el cambio en su expresión. ¿Está usted bien, señora?, preguntó preocupado. Sí, respondió tratando de recomponerse. Solo que este bebé me recuerda mucho a mi Darío. Salvador se inclinó para observar a su hijo dormido. ¿Se parece a él?, preguntó con curiosidad sincera. Anabela asintió sin poder apartar la vista de la mancha. Tenía la misma señal, confesó, en el mismo sitio y con la misma forma. Salvador siguió la mirada de Anabela, y por primera vez, vio la pequeña marca en el pecho de su bebé. Nunca me había fijado, admitió. Los médicos no mencionaron nada. Los doctores dijeron que mi Darío venía con esa marquita porque era especial, comentó Anabela con una sonrisa triste. Decían que era la señal de un corazón muy grande. Un escalofrío recorrió a Salvador. ¿Cree en las señales,
señora? Preguntó. Mi esposa siempre decía que todo sucede por algo. Yo creo que los ángeles nos mandan mensajes cuando más los necesitamos, asintió ella. La conversación se interrumpió con la entrada del doctor Ramírez, quien se sorprendió al ver la calma. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó asombrado. El bebé está completamente tranquilo. Salvador se levantó para explicarle. Doctor, esta señora lo serenó en unos minutos, dijo señalando a Anabela. Es increíble. El médico se acercó y revisó al pequeño sin despertarlo. Sus signos vitales están perfectos, murmuró escuchando su corazón. ¿Cómo lo consiguió, señora? Solo lo tomé con amor. Doctor, respondió ella con humildad. A veces eso es lo único que necesitan. En 20 años de carrera no había visto algo así, admitió el doctor. Este bebé lloraba como con el corazón roto. Anabela sintió otra punzada. Mi Darío también lloraba así antes de... Se detuvo, incapaz de terminar. Salvador notó la sombra de tristeza en su rostro. Señora, si no es indiscreción, ¿qué le pasó a su niño?, preguntó con delicadeza. Anabela suspiró hondo. Neumonía, dijo simplemente. En 3 días se me fue mi angelito. Salvador sintió como si le golpearan el estómago. Lo siento tanto, murmuró. No imagino ese dolor. Ella siguió meciendo al bebé. Darío era mi único hijo. Su papá nos dejó cuando supo que venía en camino. Salvador se conmovió aún más. ¿Y ha estado sola desde entonces?, preguntó. Sí, señor. Trabajo como empleada doméstica para salir adelante, respondió sin amargura. Dios me ha dado fuerzas. El doctor Ramírez terminó la revisión y habló con Salvador. Don Salvador, no sé qué hizo la señora, pero su hijo está completamente sereno, dijo. Sus niveles de estrés bajaron considerablemente. ¿Cree que pueda mantenerse así?, preguntó Salvador esperanzado. Depende de muchos factores, respondió el médico. Pero es evidente que esta señora posee un talento especial. No es un talento, doctor, dijo Anabela con modestia. Es amor de madre. En ese momento Salvador tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Señora, ni siquiera sé su nombre, dijo. Soy Anabela Méndez, señor, respondió ella con suavidad, y es usted muy amable. Salvador respiró hondo. Anabela, debo hacerle una pregunta importante. ¿Aceptaría quedarse y cuidar de mi hijo? Creo que usted es la única persona que puede hacerlo feliz. Anabela quedó inmóvil al oírlo. ¿Cuidar de su niño?, repitió con voz temblorosa. Señor Salvador, yo no sé si... Se detuvo con el corazón golpeándole el pecho. Nunca imaginó un momento así en su vida. Yo solo soy una trabajadora doméstica, murmuró mirando al pequeño dormido. No tengo estudios, ni dinero. No tengo nada que ofrecerle a un bebé como este. Salvador dio un paso, con los ojos brillando de esperanza por primera vez en días. Anabela, usted le dio a mi hijo algo que ningún médico, ninguna enfermera, ni siquiera yo pude darle, dijo con emoción. Le dio paz. El pequeño siguió durmiendo, como si supiera que estaba en los brazos correctos. Usted tiene algo que vale más que todo el dinero del mundo, continuó. Tiene la capacidad de amar sin condiciones. Las lágrimas asomaron en los ojos de Anabela. Salvador percibió sus carencias por la ropa sencilla y su hablar humilde. Anabela, seré franco, dijo sentándose junto a la cama. Mi hijo necesita a alguien como usted y creo que usted también necesita una oportunidad. Ella lo miró con curiosidad y un poco de recelo. ¿Qué quiere decir, señor?, preguntó. Quiero ofrecerle un trabajo como cuidadora de mi hijo, dijo con claridad. Vivirá en mi casa, tendrá su propia habitación, un sueldo digno y lo más importante, podrá cuidar de este angelito que tanto la necesita. Anabela sintió que las piernas le flaqueaban. Señor Salvador, eso es muy generoso, pero balbuceó. No hay peros, Anabela, la interrumpió con dulzura. Mi hijo solo encuentra calma en sus brazos. Eso me dice todo. Sonaba demasiado bueno para ser verdad y ella temía que fuera la emoción del momento. El doctor Ramírez, que escuchaba, intervino con prudencia. Don Salvador,
Entiendo su gratitud, pero contratar a alguien para un recién nacido es una decisión grande. Salvador asintió. Doctor, usted mismo vio lo que pasó, respondió. Mi hijo lloró sin pausa por horas y en 5 minutos en brazos de Anabela halló paz. El médico no podía negar la evidencia. Es cierto que lo ocurrido es extraordinario, admitió. Pero piense bien. Es una gran responsabilidad para ambos. Anabela, en silencio, apenas creía que conversaban sobre su futuro. Doctor, tengo experiencia cuidando niños, añadió por fin. He trabajado en varias casas con bebés. ¿Ve, doctor?, dijo Salvador con una sonrisa. Anabela tiene práctica, y sobre todo, el corazón para hacerlo. El médico asintió despacio. Anabela miró al pequeño dormido y sintió una conexión que no experimentaba desde la muerte de Darío. Señor Salvador, dijo en voz suave, si aceptara su propuesta, ¿me permitiría cuidarlo como si fuera mío? A Salvador se le hizo un nudo en la garganta. Anabela, eso es exactamente lo que pido, respondió con emoción. Mi hijo necesita una madre, y usted necesita un hijo. Las palabras resonaron como una verdad honda. Mi esposa siempre repetía que los hijos llegan a las familias que los necesitan. Continuó. Tal vez el destino la trajo hasta nosotros. Anabela sintió que las lágrimas se desbordaban. ¿De verdad cree que yo podría ser buena mamá para su angelito?, preguntó quebrada. Anabela, usted ya demostró que es la mejor madre que este niño podría tener, contestó sin dudar. Solo le pido que nos dé una oportunidad. Si te está gustando esta hermosa historia, dale like para apoyar el canal, y sigue escuchando, porque lo que viene te va a emocionar aún más. La decisión más grande de la vida de Anabela estaba frente a ella. Señor Salvador, dijo al fin, yo acepto cuidar de su hijo. Salvador sintió que el alma le volvía al cuerpo. ¿En serio?, preguntó casi sin creerlo. Sí, señor, respondió firme. Creo que Diosito me trajo hasta aquí por algo. Él apoyó una mano en su hombro. Gracias, Anabela. No sabe lo que esto significa para mí, dijo con lágrimas. No me agradezca todavía, respondió ella con una sonrisa. Primero veamos si soy tan buena como cree. El doctor Ramírez sonrió. Creo que este bebé tendrá a la mejor cuidadora del mundo, comentó, y sospecho que ustedes dos serán un gran equipo. En ese instante el pequeño se movió en los brazos de Anabela y suspiró contento como si hubiera escuchado todo y estuviera de acuerdo. Pero ninguno sabía que esta decisión despertaría secretos del pasado capaces de cambiar sus vidas para siempre. Una semana después, Anabela se encontraba frente a la imponente mansión de Salvador en las lomas de Pachuca, con una pequeña maleta en la mano y el corazón desbordado de nervio. La casa era aún más grande de lo que había imaginado. 3 pisos de cantera rosa, jardines cuidados con esmero, y una fuente que adornaba el patio principal. Dios mío, murmuró mientras contemplaba tanta elegancia. ¿Qué hago yo aquí? Jamás había presenciado semejante opulencia y se sintió diminuta frente a tanto lujo. Salvador salió a recibirla con el bebé en brazos, quien había vuelto a llorar casi sin descanso desde que dejaron el hospital. Anabela, qué alivio que llegó, exclamó con voz cargada de cansancio. Desde que volvimos a casa no ha parado de llorar. Al escucharla, el pequeño giró la cabeza de inmediato y comenzó a serenarse. «Ay, mi angelito», dijo extendiendo los brazos. «¿Me extrañaste?» Salvador le entregó al niño y como por arte de magia el llanto cesó. «Es increíble», murmuró atónito. «Es como si supiera que usted es su mamá». Al entrar en la mansión, Anabela quedó abrumada por la magnificencia. Pisos de mármol brillando como espejos, techos altos con candelabros de cristal y paredes adornadas con cuadros que parecían de museo. «Señor Salvador, esto es demasiado elegante», comentó tímida. «No sé si encajo en un sitio así». Él notó su incomodidad enseguida. «Anabela, esta es su casa ahora», le dijo con calidez. «Quiero que se sienta cómoda aquí». La condujo por la planta baja, mostrándole la sala principal, el comedor, la cocina moderna y la biblioteca. Todo estaba impecable, pero había una frialdad que lo hacía sentir vacío. «¿Dónde están los juguetes del bebé?»,
preguntó ella con naturalidad. Salvador se detuvo avergonzado. La verdad, no he comprado nada, confesó. No he sabido qué necesita. Un niño requiere colores, música, cosas suaves para tocar, explicó ella con ternura. Este lugar es hermoso, pero demasiado callado para un pequeño. Subieron al segundo piso para mostrarle su habitación. Era una suite completa con baño propio, vestidor y una vista maravillosa al jardín. Esta es su recámara, dijo Salvador. Espero que le agrade. Anabela quedó boquiabierta. Era más grande que toda la casita donde había vivido durante años. Señor Salvador, esto es demasiado lujoso para mí, dijo asombrada. Es perfecta para usted, contestó él. Además, está junto al cuarto del bebé para que pueda escucharlo en la noche. Ella se asomó por la ventana y vio un jardín lleno de flores y árboles frutales. ¿Puedo salir cuando quiera? Preguntó tímida. Claro que sí, respondió él con una leve risa. Usted puede ir a donde guste. Esta es su casa. Pero en su interior seguía pensando que todo era demasiado bueno para ser real. ¿Y si no soy suficiente cuidando al niño?, murmuró preocupada. La primera noche en la mansión fue reveladora. Anabela preparó la cena con lo que halló en la cocina. Mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles de la olla. El aroma llenó la casa como hacía años no ocurría. Salvador bajó atraído por el olor, y se encontró con una escena que lo conmovió. Ella cocinando con el bebé en brazos, cantándole una canción de cuna. «Duérmete, mi niño. ¿Qué tengo que hacer?», cantaba dulcemente. El bebé la miraba fascinado, moviendo sus manitas al compás. «Anabela, hace años que esta cocina no tenía vida», dijo él desde la entrada. «¿Le incomoda que cocine?», preguntó preocupada. «Al contrario, me encanta», contestó Salvador. «Mi esposa también acostumbraba a cantar al preparar la cena. Los pequeños aman la música», comentó Anabela. «Eso los hace sentir seguros». Durante la cena, Salvador notó cómo el ambiente de su hogar había cambiado en pocas horas. Las risas y las voces habían vuelto a llenar los pasillos. Ella compartió historias divertidas de las casas donde trabajó y él relató anécdotas de su infancia en Pachuca. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted, Anabela?», preguntó él con sinceridad. «¿Qué, señor?», respondió ella curiosa. «Que hace que esta casa se sienta un verdadero hogar», confesó Salvador. «Desde que murió mi esposa todo aquí estaba vacío y triste». «Los hogares se hacen con cariño, señor Salvador», dijo ella suavemente, «no con lujos». Él asintió, comprendiendo la lección. «¿Cree que podamos ser una buena familia para el niño?», preguntó. «Creo que ya lo somos», contestó con una sonrisa. «Solo necesitamos tiempo». Esa misma noche, Anabela escuchó un llanto que no era del bebé. Eran los sollozos de Salvador desde su habitación. Se levantó y se acercó. Eran las 3 de la mañana y los lamentos desgarradores se escuchaban claros. «Ay, Diosito», murmuró poniéndose la bata. «Este hombre sufre tanto como su hijo». Dudó un instante frente a la puerta, pero finalmente tocó. «Señor Salvador, ¿se encuentra bien?», preguntó suave. El llanto se detuvo, y luego un silencio pesado. «Estoy bien», respondió con voz ronca. «No se preocupe». Pero ella sabía reconocer el dolor. «¿Puedo pasar?», insistió con ternura. A veces hablar ayuda a liberar el alma. Él abrió después de unos segundos, con el rostro marcado por las lágrimas. «Disculpe haberla despertado», dijo apenado. «No era mi intención». «Usted no me molesta», respondió ella con infinita compasión. «Me preocupa verlo así». Él la dejó entrar. La habitación era elegante, pero fría. En la mesita había una foto de su esposa, una mujer hermosa de sonrisa luminosa. Ella era enfermera, murmuró Salvador siguiendo la mirada de Anabela. Sabía cuidar, sabía ser madre. Yo no sé nada de eso. Ella observó la foto con respeto. Se ve que tenía un gran corazón, comentó. Él asintió con nuevas lágrimas. Era perfecta, susurró, y ahora nuestro hijo crecerá sin ella. Anabela sintió la misma herida de cuando perdió a Darío. «Señor Salvador, siéntese conmigo», pidió señalando la cama. «Necesita desahogarse». Durante la siguiente hora,
Él abrió su corazón como nunca antes. Habló de los últimos días de su esposa, de los sueños que tenían como familia, de la cuna que eligieron juntos. Compramos cada detalle, relató con la voz quebrada. Y ahora tengo a mi hijo en brazos y no sé ni cómo ponerle nombre. Me siento traicionando su memoria. Anabela lo escuchó en silencio. ¿Cree que su esposa querría que usted siguiera sufriendo?, preguntó con suavidad. ¿O querría que fuera feliz junto a su hijo? Él levantó la vista como si esas palabras le mostraran otra perspectiva. Esperanza siempre decía que lo más importante era sonreír, murmuró. Que la vida es demasiado corta para ahogarse en tristezas. Entonces, ella querría que fuera el mejor padre posible, afirmó Anabela. Querría que su hijo creciera rodeado de amor, no de dolor. Salvador se quedó pensativo. ¿Cómo logró usted seguir adelante después de perder a su niño?, preguntó. Los primeros años fueron los más duros, admitió Anabela. Quería morirme, pero comprendí que mi Darío no querría verme sufrir eternamente. ¿Y qué hizo entonces?, preguntó él con genuina curiosidad. Decidí vivir por él, contestó. Cada día hago algo bueno en su memoria. Y ahora creo que cuidar a su angelito es mi manera de seguir siendo madre. Sus palabras tocaron el fondo del corazón de Salvador. Anabela, dijo tras un largo silencio. Usted tiene una sabiduría que necesito aprender. No es sabiduría, señor Salvador. Es amor, respondió ella. El amor nos enseña a seguir. Él caminó hacia la ventana iluminada por la luna. ¿Cree que mi esposa y su hijo se conocieron en el cielo?, preguntó con nostalgia. Estoy segura, contestó con convicción, y estoy segura de que ellos están felices de que nos hayamos encontrado. Gracias, Anabela, dijo Salvador con gratitud. Ella apoyó su mano en su brazo. Usted no está solo, afirmó. Ahora somos un equipo. Usted, yo y este angelito. Por primera vez en semanas, él sintió que nacía una esperanza en su pecho. Al día siguiente, Salvador tomó una decisión que sorprendió a Anabela. Le pidió que eligiera el nombre del niño. ¿Que yo elija el nombre?, preguntó incrédula mientras preparaba el desayuno en la cocina. Él estaba sentado en la mesa con el pequeño en brazos, observando cómo ella se movía con naturalidad por un espacio que ahora parecía el corazón de la casa. Sí, Anabela, confirmó con una sonrisa serena. Usted es quien más tiempo pasa con él, quien lo calma cuando llora, quien lo entiende mejor. Ella se detuvo con las manos llenas de masa para las tortillas y lo miró asombrada. Pero señor Salvador, es su hijo. Usted debería nombrarlo. Negó con la cabeza con firmeza. Mi esposa siempre decía que los nombres deben venir de quienes van a amar a ese niño toda la vida. Y usted, Anabela, lo ama como si fuera suyo. Sus palabras la conmovieron tanto que se secó las lágrimas con el mandil. ¿De verdad confía en mí para algo tan importante?, preguntó con voz entrecortada. Confío en usted más que en nadie, contestó él sin dudar. Usted le ha dado paz desde el primer día. Ella miró al bebé que la contemplaba con sus ojitos curiosos y sintió que el corazón se le llenaba de ternura. Mateo, dijo finalmente, como su abuelo, como su esposa había elegido. Salvador sonrió con emoción. Mateo, repitió probando el nombre. Me gusta. Mateo Díaz. Los meses que siguieron fueron de transformación total. Anabela convirtió la mansión en un hogar vibrante lleno de risas, música y aroma de comida casera. Decoró la habitación de Mateo con colores vivos, móviles de animalitos mexicanos, y pintó un mural de la Virgen de Guadalupe en una pared. Los niños necesitan color y alegría, explicó cuando Salvador la encontró con una brocha en la mano. Él también comenzó a cambiar su rutina. Salía más temprano de la oficina, trabajaba desde casa cuando podía y descubrió el placer de bañarlo y darle el biberón. Nunca imaginé que ser padre fuera tan hermoso, confesó una tarde viendo al pequeño jugar en su tapete. Es que ahora lo disfruta, respondió ella. Antes solo lo veía como una responsabilidad, pero ahora siente el cariño. Salvador asintió admirando cómo esa mujer sabia había sanado, no solo al bebé, sino también a él. Anabela, ¿puedo decirle algo?, preguntó con seriedad. Claro, señor, contestó ella.
Usted me ha enseñado más sobre ser papá en estos meses que todos los libros del mundo. El primer cumpleaños de Mateo fue inolvidable. Ella insistió en organizar una fiesta tradicional con mariachis, piñata y un pastel de 3 leches que aprendió a preparar de su abuela. Al principio Salvador quería algo más elegante, pero cedió al entusiasmo de Annabel. Los niños necesitan tradiciones, explicó mientras colgaba papel picado de colores en el jardín. Necesitan raíces y cultura. La fiesta resultó perfecta. Salvador invitó a algunos empleados cercanos y ella a su tío Joaquín y a vecinas de su barrio. «Esta mezcla es hermosa», comentó su tío, observando cómo personas de distintos mundos compartían la alegría de Mateo. Durante la fiesta, Salvador se acercó a Annabela. «Gracias por mostrarme que las mejores celebraciones nacen del corazón», dijo con sinceridad. Ella sonrió viendo al pequeño gatear feliz entre los invitados. «Mire a su hijo, señor Salvador», señaló. «Esa sonrisa es la de un niño amado». Él lo miró y sintió una dicha que no experimentaba desde antes de perder a su esposa. Cuando Mateo cumplió 18 meses y comenzó a caminar, algo inesperado cambió todo. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, el niño se acercó tambaleante a Salvador y dijo claramente «papá». Él gritó de alegría. Dijo «papá». «Annabela», lo dijo, pero cuando ella se acercó corriendo, Mateo extendió los brazos hacia ella y exclamó «mamá». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Salvador miró a Annabela, que tenía lágrimas en el rostro. «Yo no le enseñé a decir eso», susurró. Él solo lo dijo. Salvador puso una mano en su hombro. «Él sabe quién es su madre», afirmó con voz temblorosa. «Y tiene razón». En ese instante los 3 se convirtieron oficialmente en familia de corazón. El niño siguió repitiendo papá y mamá toda la tarde, y cada vez que lo hacía, ellos se cruzaban miradas llenas de significado. «¿Se siente cómoda con que la llame mamá?», preguntó Annabela esa noche, insegura. «Usted ha sido su madre desde el primer día que lo cargó», respondió él con firmeza. Los cambios en Salvador se hicieron evidentes para todos. Sus empleados decían que llegaba a la oficina silbando, que hablaba todo el tiempo de su hijo y de Annabela, que ya no tenía esa sombra de tristeza. «Don Salvador está como nuevo», murmuraba su secretaria. Era como si hubiera resucitado. Y en realidad así era. Había redescubierto la alegría de vivir, el placer de tener familia, la paz de volver a casa y escuchar risas. Una noche después de cenar, Annabela le dijo suavemente: «Quiero que sepa que usted no solo salvó a mi niño, me salvó a mí». Sonrió con humildad. «Nosotros nos salvamos mutuamente», contestó. «Usted me permitió ser madre otra vez, y yo le ayudé a ser el padre que soñaba». Salvador comprendió que lo suyo era más que un vínculo laboral. «¿Es feliz aquí, Annabela?», preguntó. «Más de lo que jamás creí posible», respondió ella con sinceridad. «Esta casa, este hijo, esta vida, son todo lo que soñé». Pero una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, sucedió algo inesperado. Corrió hacia Salvador gritando «abuelo», señalando hacia la reja donde un hombre mayor los observaba con lágrimas en los ojos. Salvador y Annabela se miraron confundidos al escuchar al niño gritar «abuelo» mientras señalaba al hombre mayor que los observaba desde la reja. «¿Quién será ese señor?», preguntó Salvador poniéndose de pie con instinto protector. Ella se acercó más a Mateo, que seguía extendiendo sus bracitos hacia el desconocido con emoción. «No lo conozco», respondió con voz temblorosa, aunque algo en su interior le decía que aquella presencia no era casualidad. El anciano, de cabello canoso y ropa humilde, se acercó lentamente a la reja y con voz quebrada exclamó: «Annabela, mi hija, ¿eres tú?». Los ojos de ella se llenaron de sorpresa y emoción al reconocer esa voz. «Papá», murmuró incrédula, «¿de verdad eres tú?». Salvador observaba en silencio sin entender la situación. El hombre era el padre de Annabela, quien la había abandonado cuando tenía 15 años. «Mija, he estado buscándote durante tanto tiempo», gritó el anciano. «Supe que trabajabas cerca y vine cada día con la esperanza de encontrarte». Ella corrió hasta la reja con Mateo en brazos, mientras Salvador lo seguía tratando de comprender. «¿Cómo me encontraste, papá?», preguntó con voz rota.
¿Y por qué ahora, después de tantos años? El reencuentro removió emociones guardadas durante décadas. Tú me dejaste cuando más te necesitaba, dijo Anabela con dolor pero sin rencor. Cuando mamá murió, te fuiste y me dejaste sola. El anciano, que se presentó como Evaristo Méndez, bajó la cabeza avergonzado. Lo sé, hija. Fue el peor error de mi vida, admitió. Estaba tan destrozado por la muerte de tu madre que no supe cuidarte. Salvador observaba sin decidir si debía intervenir. Estos últimos años me he arrepentido cada día, continuó Evaristo. Busqué ayuda. Dejé la bebida y he tratado de encontrarte para pedirte perdón. Ella sintió cómo viejas heridas se abrían, pero también algo en su corazón comenzaba a sanar. Pasé hambre, papá. Trabajé desde niña. Perdí a mi hijo porque tú no estabas, dijo con lágrimas en los ojos. Pero aprendí a ser fuerte, a valorar la familia y a no abandonar nunca a quien amo. Salvador se acercó y puso una mano protectora en su hombro. Señor, le dijo a Evaristo, Anabela es una mujer extraordinaria. Si quiere ser parte de su vida debe demostrar que lo merece. El anciano asintió con humildad. Solo pido una oportunidad para conocer a mi nieto y recuperar a mi hija. La llegada del abuelo cambió la dinámica familiar de formas inesperadas. Salvador, después de hablarlo con Anabela, decidió darle una oportunidad. Si usted lo perdona, yo también, dijo con seriedad. Pero esta familia se sostiene en el amor y el respeto. Evaristo empezó a visitar la casa con frecuencia y poco a poco fue ganándose el cariño de Mateo y el respeto de Salvador. Es increíble cómo se conecta con él, comentó Salvador una tarde. Es como si supiera que es su abuelo. Ella observaba con sentimientos encontrados. Ver a mi padre con Mateo me recuerda cómo pudo haber sido mi infancia, confesó. Pero también me da paz saber que mi hijo tiene un abuelo que lo quiere. Salvador notó que la presencia de Evaristo había llenado un vacío que ni ella misma sabía que tenía. Usted luce más feliz desde que regresó su padre, le dijo una noche. Aunque hubo dolor, tener familia completa la tranquiliza. Anabela asintió. Los niños necesitan abuelos, dijo. Yo necesitaba cerrar esa herida. La familia pasó de 3 a 4. Y todos encontraron su lugar en la nueva dinámica. 6 meses después, en una tarde dorada de otoño, Salvador tomó la decisión más importante de su vida. Preparó todo con cuidado. Le pidió a Evaristo que llevara a Mateo a jugar al jardín mientras hablaba a solas con Anabela. Ella dijo tomándola de las manos, necesito decirle algo fundamental. Ella lo miró con curiosidad y nerviosismo. ¿Pasa algo malo, señor Salvador?, preguntó. Él sonrió con ternura. Al contrario, Anabela, pasa algo maravilloso. La condujo hasta la fuente del jardín, donde había un ramo de rosas blancas y una caja de terciopelo. Durante estos 2 años usted transformó mi vida y la de mi hijo de maneras que jamás imaginé, comenzó con voz emocionada. Llenó esta casa de amor, de risa y de paz. Fue la madre que Mateo necesitaba y la compañera que yo no sabía que buscaba. Ella sintió que el corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Señor Salvador, yo, empezó, pero él la interrumpió suavemente. Déjeme terminar. Me enamoré de usted, no solo de la madre increíble que es, sino de la mujer valiente, generosa y amorosa que ha demostrado ser. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Anabela mientras él continuaba. Anabela, dijo arrodillándose con la caja en las manos. Me haría el honor de casarse conmigo. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero brillante. No quiero que sea mi empleada más, quiero que sea mi esposa, la madre oficial de Mateo y mi compañera de vida. Ella llevó las manos a la boca sin creer lo que escuchaba. Señor Salvador, yo no sé qué decir. Susurró entre sollozos. Diga que sí, pidió él con voz emocionada. Diga que quiere formar una familia real conmigo y con Mateo. Ella miró a lo lejos a su padre jugando con Mateo, y luego volvió la mirada hacia él. Pero yo soy una mujer humilde, dijo insegura. Usted merece a alguien de su clase, alguien educada. Salvador se puso de pie y la sostuvo con firmeza.
Usted me ha dado más felicidad en 2 años que todo el dinero del mundo. Usted es lo que yo necesito, lo que Mateo necesita, lo que esta familia necesita. Ella cerró los ojos, respiró profundo y al abrirlos estaban llenos de luz. Sí, Salvador, contestó con decisión. Sí, quiero casarme contigo. En ese instante Mateo corrió hacia ellos gritando mamá, papá, como si entendiera que algo especial había sucedido. El día de la boda llegó 6 meses después, en una ceremonia íntima y hermosa en el jardín que ya era su hogar. Anabela había insistido en que fuera sencilla, con las tradiciones mexicanas que tanto amaba. Quiero que sea auténtica, había dicho. Quiero que refleje quiénes somos realmente. Salvador respetó sus deseos, y el resultado fue perfecto. La ceremonia se realizó bajo un arco de flores de cempasúchil y rosas blancas, con un mariachi tocando suavemente. Anabela vestía un traje blanco sencillo, pero elegante con un rebozo bordado que había pertenecido a su madre. Salvador usaba traje de charro, honrando las raíces de su nueva familia. Mateo, con 2 años y medio, fue el encargado de llevar los anillos, caminando entre los invitados con una sonrisa que derretía corazón. Evaristo, ya convertido en el abuelo oficial, lloraba de emoción al ver a su hija unirse al hombre que la amaba de verdad. Los invitados eran pocos, pero significativos. Empleados cercanos de Salvador, vecinos de la colonia donde había vivido Anabela, el doctor Márquez, las enfermeras del hospital y el tío Joaquín, testigo del crecimiento de esa familia especial. Durante la ceremonia, Salvador y Anabela intercambiaron votos escritos por ellos mismos, palabras que venían del corazón. Anabela, dijo él con voz emocionada, llegaste en mi momento más oscuro, cuando pensé que no volvería a sonreír. No solo salvaste a mi hijo, me rescataste a mí. Prometo amarte y respetarte todos los días, honrar tu sabiduría y valorar tu humildad. Ella, con lágrimas de felicidad, respondió: Salvador, me diste la oportunidad de volver a ser madre cuando creí que nunca más lo sería. Me diste un hogar, una familia y un amor que jamás imaginé. Prometo cuidarte a ti y a Mateo como mis tesoros, llenar nuestra casa de alegría y enseñar a nuestros hijos los valores que nos unieron. El sacerdote, conmovido por la sinceridad, declaró: por el poder que me confiere Dios y la ley, los declaro marido y mujer. Cuando Salvador besó a Anabela, Mateo corrió gritando: papá y mamá se casaron, causando risas y lágrimas entre todos. El mariachi tocó las mañanitas, mientras los invitados lo rodeaban con abrazos y felicitación. La fiesta siguió hasta tarde con comida tradicional preparada por Anabela y sus vecinas, bailes folclóricos y una piñata que Mateo rompió con ayuda de su abuelo. Salvador, que nunca había vivido algo tan auténtico, se sintió pleno. Esta es la boda perfecta, susurró a su esposa mientras bailaban Amor Eterno de Juan Gabriel. Es perfecta porque refleja quiénes somos, respondió ella recostando la cabeza en su hombro. Una familia construida con amor. Durante el baile, Salvador notó cómo todos los invitados, sin importar su origen, se unieron en una sola celebración. Usted tenía razón, dijo. Las mejores fiestas son las que vienen del corazón. Mateo bailaba feliz entre todos, consentido por su abuelo, que no dejaba de repetir orgulloso que su nieto era un príncipe y su hija se había casado con un rey. Los años siguientes fueron de felicidad y crecimiento. Salvador y Anabela se complementaron en la crianza de Mateo, quien creció siendo un niño equilibrado y orgulloso de sus raíces. Mami, ¿por qué algunos niños no tienen abuelo?, preguntó un día. Porque no todos tienen la suerte que tú tienes, amor, respondió ella mirando con ternura a Evaristo, convertido en el abuelo más dedicado. Salvador aprendió a valorar las tradiciones mexicanas tanto como Anabela aprendió a moverse en el mundo empresarial. Somos una familia bicultural, bromeaba él cuando asistían a eventos donde ella brillaba con su carisma natural. 4 años después, cuando Mateo tenía 6, llegó la noticia que completó su felicidad. Anabela estaba embarazada. ¿Tendré un hermanito?, preguntó Mateo emocionado. «Oh, hermanita», corrigió ella sonriendo. «¿Y cómo se llamará?», preguntó Salvador recordando cuando ella había elegido el nombre de Mateo.
Esta vez lo decidiremos juntos, respondió ella. Cuando nació su hija Esperanza, en honor a la primera esposa de Salvador, la familia se sintió completa de la manera más hermosa. En el 10º aniversario de su encuentro en el hospital, Salvador, Anabela, Mateo ya de 12, la pequeña Esperanza de 6 y el abuelo Evaristo, visitaron el hospital para agradecer al doctor Márquez y a las enfermeras que fueron testigos del milagro. Doctor, mire lo que se convirtió aquel bebé que no paraba de llorar, dijo Salvador orgulloso señalando a Mateo, ahora un joven alto e inteligente. «¿Qué familia tan hermosa formaron?», respondió el doctor con emoción. Doña Carmen, la enfermera jefe ya jubilada, los abrazó con lágrimas. «Yo sabía que esa mujer tenía algo especial», dijo refiriéndose a Anabela. «Desde el primer día que cargó al bebé supe que era una madre de verdad». Ella tomó sus manos con gratitud. «Gracias por permitirme entrar a esa habitación. Sin ustedes esta historia no existiría». Salvador añadió, «A veces pienso que habría pasado si Anabela no hubiera estado ahí ese día, si no hubiera escuchado el llanto, si no hubiera tenido el valor de tocar la puerta». Ella sonrió mirando a su familia completa. «El destino siempre une a quienes deben estar juntos», dijo con sabiduría. «Estábamos destinados a ser familia». Y así concluye esta historia de amor y destino, que comenzó con el llanto de un bebé y se convirtió en la sinfonía más bella de amor verdadero. Salvador encontró en Anabela no solo a la madre perfecta para su hijo, sino a la mujer que completó su vida. Ella halló en él, y en Mateo la familia perdida y la oportunidad de volver a ser madre. Y Mateo, aquel niño que lloraba inconsolable, creció rodeado del amor más puro. ¿Te gustó esta historia? Dale like para apoyar el canal. Suscríbete y activa la campanita, para no perderte más relatos como este. Deja un comentario contando qué fue lo que más te gustó, y acompáñame en la próxima historia. Que Dios bendiga tu vida y tu familia. Que siempre encuentres en los momentos difíciles un ángel como Anabela, que te ayude a sanar el corazón. Hasta la próxima historia. Anabela Ann nunca imaginó que su vida cambiaría de manera tan radical. Lo que comenzó como un impulso de corazón en un pasillo de hospital, la había llevado a formar una familia. Sin embargo, aunque todo parecía perfecto, todavía había pruebas que el destino les tenía preparadas. El nuevo hogar se llenó de risas, colores y aromas de comida casera. Mateo crecía fuerte y feliz, y Esperanza había llegado como la luz que completaba el círculo familiar. Salvador encontraba cada día un motivo más para volver temprano del trabajo y disfrutar de su familia. Los vecinos comentaban que aquella mansión, antes silenciosa y fría, ahora rebosaba vida. Pero en medio de la felicidad también surgían recuerdos, que a veces pesaban como piedras en el corazón de ambos. Anabela, en las noches, aún lloraba al recordar a su hijo perdido. Salvador, aunque había sanado en gran parte, todavía llevaba en su memoria la ausencia de su primera esposa. Sin embargo, juntos aprendieron a transformar ese dolor en amor para sus hijos. Una tarde de verano, mientras jugaban en el jardín, Anabela notó que Esperanza tenía la misma sonrisa que su madre fallecida. Le pareció un mensaje del cielo. Salvador se acercó y le rodeó los hombros. «¿Ves?», le dijo. «La vida siempre devuelve lo que nos quita de alguna manera». Ella asintió con lágrimas discretas, sintiendo que esa niña era un regalo divino. El tiempo pasó, y Mateo entró a la escuela primaria. Su carácter noble lo hacía destacar. Siempre defendía a los más pequeños y compartía lo que tenía. Una vez, cuando lo acusaron de haber roto un juguete, él asumió la culpa para proteger a un amigo. Salvador lo reprendió al enterarse, pero Anabela intervino. «Nuestro hijo no mintió por maldad, lo hizo por amor. Debemos enseñarle que decir la verdad también es importante, pero no podemos castigar su corazón generoso». Salvador entendió entonces que la educación de sus hijos debía ser un equilibrio entre disciplina y ternura, y que Anabela era la brújula que los guiaba. Con el paso de los años, la relación entre Salvador y Anabela se consolidó. Sus diferencias de origen social quedaron en el olvido. Ella, que venía de la humildad, aprendió a desenvolverse en reuniones empresariales. Él, que había crecido rodeado de lujos, descubrió la sencillez y la riqueza de las tradiciones populares.
Asistían juntos a ferias, festivales y fiestas patronales, y Salvador llegó a vestirse de charro con orgullo, sorprendiendo a sus propios socios de negocios. Una noche, mientras regresaban de una posada navideña, Salvador le confesó algo. Anabela, nunca imaginé que sería tan feliz. Antes de ti, mi vida era solo números, cuentas y apariencias. Tú me enseñaste lo que significa tener un hogar. Ella le sonrió y respondió con dulzura. Y tú me enseñaste que las segundas oportunidades existen. Ambos supieron que su historia era un regalo que no podían dar por sentado. El crecimiento de los niños trajo nuevas alegrías. Esperanza mostró desde pequeña un talento especial para el canto. Su voz melodiosa llenaba la casa y conmovía hasta a Evaristo, que derramaba lágrimas al escucharla. Mateo, en cambio, tenía inclinación por los deportes, especialmente el fútbol. Salvador lo llevaba a entrenar los fines de semana y lo alentaba con pasión. En una ocasión, después de un partido, Mateo se acercó a su madre con un trofeo en la mano y le dijo: «Este es para ti, porque siempre me acompañas». Anabela lo abrazó con fuerza, sintiendo que cada sacrificio de su vida había valido la pena. La familia también enfrentó dificultades. Una enfermedad repentina de Evaristo lo mantuvo hospitalizado varias semanas. Durante ese tiempo Anabela pasó noches enteras cuidándolo, como si quisiera devolverle los años perdidos. Salvador, que al principio desconfiaba del anciano, terminó reconociendo que se había convertido en un pilar de la familia. Cuando Evaristo se recuperó, le dijo con emoción: «Gracias, yerno, por cuidar a mi hija y mis nietos como si fueran tuyos desde siempre». Salvador lo abrazó y respondió: «Somos familia, no hay deudas entre nosotros». Ese gesto marcó un antes y un después en su relación. Pasaron los años, y Mateo entró a la adolescencia. Con ello vinieron los retos propios de la edad: rebeldía, preguntas difíciles y sueños de independencia. Una tarde discutió con Salvador porque quería viajar solo con sus amigos a otra ciudad. El padre se negó tajantemente. Anabela intervino con paciencia: «Salvador, recuerda que tú también fuiste joven. No podemos detener sus alas. Solo debemos enseñarles a volar con responsabilidad». Salvador comprendió y cedió parcialmente, permitiendo que Mateo hiciera el viaje con ciertas condiciones. Al regresar, el joven lo abrazó y le dijo: «Gracias, papá, por confiar en mí». Ese momento fue un bálsamo para Salvador, que vio reflejado en su hijo todo lo que había deseado construir como padre. Con Esperanza sucedía algo distinto. Ella soñaba con ser cantante y viajar por el mundo. Salvador temía perderla, pero Anabela lo tranquilizó: «El amor verdadero no ata, acompaña. Si nuestra hija vuela alto será porque aquí encontró raíces firmes». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Salvador. Un día, cuando la familia celebraba el cumpleaños número 15 de Mateo, Salvador tomó la palabra frente a todos los invitados. «Quiero agradecer a Dios por esta familia», dijo con voz emocionada. «Hace años pensé que no podría salir del dolor. Pero hoy miro a mi esposa, a mis hijos y hasta a mi suegro. Y entiendo que los milagros existen». Anabela lo miró con orgullo, y en ese instante supo que todo su esfuerzo, su fe y su amor habían dado fruto. El quinceañero de Mateo se convirtió en una de las celebraciones más memorables para la familia. Anabela había organizado cada detalle con dedicación, desde la decoración con luces cálidas hasta la música que él mismo eligió. Aunque no era costumbre hacer una gran fiesta para varones, ella insistió en que su hijo merecía sentirse especial en esa etapa de su vida. Salvador la apoyó en todo momento, y juntos lograron una velada que unió a amigos, vecinos y familiares. Durante la fiesta, Evaristo tomó la palabra con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé vivir lo suficiente para ver a mi nieto crecer de esta manera», confesó con voz entrecortada. «Hoy me siento el hombre más afortunado». Mateo lo abrazó frente a todos y le dijo: «Abuelo, gracias por estar conmigo». Ese gesto arrancó aplausos y emociones entre los invitados. Al terminar la celebración, cuando la casa quedó en silencio, Salvador y Anabela se quedaron contemplando a sus hijos dormidos. «¿Te das cuenta de lo que hemos construido?», preguntó él con una sonrisa serena. «Sí», respondió ella. «Hemos formado un hogar donde el amor es la base». En ese momento comprendieron que el verdadero lujo no estaba en la mansión ni en las riquezas, sino en la unión y la paz que reinaban en su familia. Los años siguientes trajeron nuevos retos. Mateo, ya en preparatoria, comenzó a destacar en el fútbol a nivel regional.
Entrenadores lo buscaban con promesas de becas y oportunidades. Salvador sentía orgullo, pero también miedo de que su hijo se enfrentara a un mundo competitivo y exigente. Una noche conversó con Anabela en el jardín. ¿Y si fracasa?, preguntó preocupado. Ella lo miró con ternura y respondió: entonces aprenderá. No podemos protegerlo de todo, Salvador. Solo podemos darle valores para que nunca olvide quién es. Esas palabras lo calmaron y decidió apoyar a su hijo en cada paso. Por su parte, Esperanza comenzó a participar en concursos de canto locales. Su voz angelical la hacía destacar de inmediato. Una tarde, después de una presentación, un productor se acercó para ofrecerle clases profesionales. Salvador dudó. Temía que el mundo artístico fuera demasiado duro para su pequeña. Pero Anabela, con la sabiduría de siempre, lo animó a confiar. Nuestra hija tiene un don. No podemos negarle la oportunidad de brillar. Así, poco a poco, Esperanza empezó a recorrer un camino que la llevaría más allá de lo que imaginaban. En medio de esos sueños juveniles, Evaristo enfermó de nuevo. Esta vez la situación era más delicada. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad avanzada. Anabela pasó días enteros a su lado, recordándole que ya no estaba solo. Papá, aunque me dejaste en el pasado, hoy estás aquí, y eso es lo que importa, le susurraba. Él con lágrimas le pedía perdón una y otra vez. No me arrepiento de nada más en mi vida que de haberte perdido tantos años, hija. Salvador también estuvo a su lado, demostrando que el perdón y el amor podían sanar las heridas más profundas. Cuando finalmente Evaristo partió de este mundo, lo hizo rodeado del cariño que tanto había buscado. La familia lo despidió con una misa sencilla pero emotiva, donde cada palabra hablaba de reconciliación y segundas oportunidades. La ausencia del abuelo dejó un vacío, pero también fortaleció la unión familiar. Anabela lloraba por las noches, y Salvador la consolaba con paciencia infinita. Él también había aprendido que las pérdidas no se superan, se abrazan y se transforman en amor para quienes aún están presentes. Con el tiempo, las risas volvieron a llenar la casa, y la vida siguió su curso. Mateo ingresó a la universidad gracias a una beca deportiva. Esperanza, por su parte, fue aceptada en una escuela de música reconocida. Salvador y Anabela se miraban orgullosos, conscientes de que sus hijos estaban cumpliendo sueños que ellos mismos jamás habían imaginado posible. Una tarde, mientras compartían un café en la terraza, Salvador le tomó la mano y le dijo: Anabela, tú eres la razón de todo esto. Ella sonrió y respondió: no, Salvador, la razón somos todos juntos. Tú, yo, nuestros hijos, incluso mi padre. Cada uno puso una parte para que esta familia fuera lo que es. Conforme los años avanzaron, las huellas del tiempo se hicieron visibles. Salvador tenía canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía llena de gratitud. Anabela, aunque con el rostro marcado por la vida, irradiaba la misma ternura de siempre. Y ambos sabían que lo más valioso era haber construido una historia de amor verdadero, basada en la fe, la paciencia y la esperanza. El paso del tiempo confirmó lo que Salvador y Anabela siempre habían intuido, que su unión había sido un regalo del destino. Mateo, convertido en un joven responsable y apasionado por el deporte, no olvidaba nunca los valores que su madre le había enseñado. Cada triunfo lo atribuía no solo a su esfuerzo, sino al amor que recibió en casa. En una entrevista después de un torneo importante declaró: todo lo que soy se lo debo a mi familia, especialmente a mi madre que me enseñó a luchar con el corazón. Anabela, al escuchar esas palabras, sintió que su hijo le devolvía en gratitud cada sacrificio. Esperanza, con su voz cada vez más reconocida, comenzó a presentarse en escenarios más grandes. Salvador la acompañaba siempre que podía, orgulloso de verla brillar. Una noche, después de una actuación, él le dijo: tu mamá tenía razón, hija. El amor verdadero no ata, acompaña. Estoy feliz de verte volar tan alto. Esperanza lo abrazó con lágrimas y le respondió: papá, nunca habría llegado aquí sin ti ni sin mamá. En casa, las cenas seguían siendo sagradas. Aunque los hijos tenían agendas ocupadas, siempre encontraban un momento para reunirse, compartir anécdotas y mantener viva la esencia de la familia. Anabela preparaba los platillos favoritos de cada uno,
y Salvador relataba historias de su juventud que hacían reír a todos. La mansión, que años atrás había sido silenciosa, ahora era un verdadero hogar donde cada rincón contaba una historia de amor y esfuerzo. Con los años, la comunidad también comenzó a reconocerlos como un ejemplo de unión. Los vecinos hablaban de ellos con admiración, no por sus lujos, sino por la manera en que habían logrado superar la adversidad. Una vecina comentó una vez: «Esa familia nos recuerda que el amor puede reconstruirlo todo». Anabela, al escuchar aquello, simplemente sonrió. Nunca buscó reconocimiento, solo quería que sus hijos crecieran felices. En un aniversario especial, Salvador organizó una reunión íntima en el mismo jardín donde años atrás le había pedido matrimonio. Colocó fotos antiguas, desde aquella primera noche en el hospital hasta los momentos más recientes. Cuando levantó la copa, dijo con voz emocionada: «Esta historia comenzó con el llanto de un bebé y hoy se ha convertido en una sinfonía de amor verdadero. Brindo por ti, Anabela, por nuestros hijos, y por el destino que nos unió». Si ella lo miró con los ojos llenos de gratitud, y respondió: «Y yo brindo por ti, Salvador, porque supiste ver en mí más que una empleada. Supiste ver a la mujer, a la madre, a la compañera que siempre soñé ser». Los aplausos y las lágrimas de los presentes llenaron la noche. Mateo y Esperanza se miraron cómplices, sabiendo que eran fruto de una historia que había trascendido el dolor y se había transformado en esperanza. Y aunque la vida seguiría trayendo retos, ellos estaban preparados, porque habían aprendido que mientras permanecieran unidos, nada podría derribarlos. Los años continuaron su curso y la familia siguió escribiendo su propia historia de amor y resiliencia. Mateo, ya convertido en un hombre joven, decidió combinar su pasión por el deporte con los estudios universitarios. Aunque recibió ofertas para jugar de manera profesional, eligió también prepararse académicamente. «Mamá», decía con orgullo, «quiero demostrar que puedo lograr ambos sueños». Anabela lo apoyaba en todo momento, recordándole que el verdadero triunfo no estaba en los trofeos, sino en ser un buen ser humano. Salvador lo acompañaba a cada partido importante, gritando desde las gradas con el mismo entusiasmo que cuando era niño. Esperanza, por su parte, fue conquistando escenarios más grandes. Su voz, llena de emoción, conmovía a quienes la escuchaban. Un crítico escribió una vez que no solo cantaba, sino que transmitía el alma de su familia en cada nota. Ella, humilde, respondía siempre: «Mi fuerza viene de mi madre, mi ejemplo de mi padre, y mi inspiración de mi hermano». Aquellas palabras emocionaban a Salvador y Anabela, que veían en sus hijos el reflejo de todo lo que habían sembrado con amor. Un día, la familia decidió volver al hospital donde todo había comenzado. Querían agradecer una vez más al personal que había sido testigo de aquel milagro. El doctor Márquez, ya con el cabello completamente blanco, lo recibió con emoción. «No puedo creer lo que veo», dijo con lágrimas. «Aquel bebé que no dejaba de llorar hoy es un joven fuerte y lleno de vida. Y aquella mujer que entró tímida a una habitación se convirtió en el corazón de esta familia». Doña Carmen, ya jubilada, también se hizo presente. «Siempre supe que usted tenía un don», Anabela le dijo. «Usted nos recordó que el amor es la mejor medicina». En ese encuentro, Salvador tomó la palabra. «Doctor, enfermeras, gracias por abrirnos las puertas ese día. Gracias porque sin ustedes no existiría esta historia». Y mirando a Anabela añadió: «Gracias a ti también, porque tu valentía cambió nuestras vidas». Ella sonrió con ternura y respondió: «No fui yo. Fue el amor que Dios puso en mi corazón». La familia salió del hospital con el corazón lleno de gratitud. Ese lugar que al inicio había sido escenario de dolor, ahora representaba el comienzo de una vida nueva. Mateo tomó la mano de su madre y le dijo: «Mamá, yo quiero que algún día mis hijos escuchen esta historia, para que sepan que los milagros existen». El tiempo siguió avanzando y con él llegaron nuevas etapas. Mateo se graduó y Esperanza lanzó su primer disco, dedicado a su madre. En la portada, aparecía la frase: «Para la mujer que me enseñó que cantar es amar». Anabela lloró al ver ese reconocimiento. Salvador, con la voz entrecortada, le dijo: «Eres el corazón de todo lo que hemos logrado». Ella lo abrazó con fuerza sabiendo que cada batalla había tenido sentido.
Los años de madurez los encontraron más unidos que nunca. Aunque el cabello de ambos se tornaba gris, su amor seguía tan vivo como el primer día. Seguían cenando juntos, riendo con sus hijos y recordando con nostalgia al abuelo Evaristo, cuya ausencia aún dolía pero cuya presencia espiritual sentían en cada reunión familiar. En un aniversario especial, Salvador volvió a sorprenderla. Había preparado un discurso frente a sus hijos y amigos cercanos. Esta historia comenzó con un llanto, dijo, pero ese llanto fue el llamado de Dios para unirnos. Namela, tú fuiste mi milagro. Prometo seguir amándote hasta mi último aliento. Ella, con lágrimas brillando en los ojos, respondió, y yo a ti, Salvador. Eres mi compañero, mi fuerza y el padre que siempre soñé para mis hijos. Los aplausos llenaron la sala, pero lo más importante fue la certeza de que habían construido un legado que trascendería generaciones. Mateo y Esperanza se abrazaron, comprendiendo que el mayor regalo que sus padres les habían dado no era el dinero ni la comodidad, sino el ejemplo de un amor incondicional y valiente. Y así, la vida de Salvador y Anabela se convirtió en una sinfonía de esperanza, en un testimonio de que incluso en medio del dolor más profundo se puede renacer. Una historia que comenzó con la compasión de una mujer humilde y terminó convirtiéndose en el retrato de una familia completa y feliz. ¿Te gustó esta historia? Dale like y comparte para que más personas crean en el poder del amor verdadero. Suscríbete y activa la campanita para seguir escuchando relatos que tocan el corazón. Y nunca olvides que en los momentos más difíciles, siempre puede aparecer un ángel como Anabela, que te recuerde que la esperanza existe.